Noches para todos. Hoy lunes 21 de abril, son las 7:06 de la noche y damos inicio a la sesión de la primera web conference del curso de Geografía Económica. Mi nombre es Ivonne Paola Ubaque Galán, soy la directora del curso asignada. Me encuentro en el Ceará Casillas de la zona Amazonía Orinoquía. Pues un gusto que estén aquí acompañando en este espacio. Sé que es un horario difícil, que muchos de ustedes pues, están con sus obligaciones laborales, familiares, y pues un poco el escenario. No sé si de pronto alguien quiera saludar o dar un mensaje de bienvenida. ¿No? ¿Ninguno? Pues mucho gusto, profesora. Mi nombre es Cainanel Montilla y gracias por la reunión. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno, veo que pues llegaste, un compañero adicional, y pues bueno, vamos a dar inicio a esta jornada de hoy. Recordemos que las web conference pues tienen una adicionalidad de ser una especie de clase magistral donde se tratan los temas generales de la temática pues correspondiente. Entonces yo voy a tratar como de abordar los temas que estamos viendo y que son pertinentes con la tarea, y al final pues también voy a resolver algunas inquietudes sobre el tema de la tarea y algunas directrices. ¿Listo? Si en algún momento tienen alguna inquietud, pues por favor no duden en levantar la mano, escribirme o de pronto interrumpir, porque a veces de pronto no veo el chat, entonces se dificulta. Eh, Esto queda grabado, yo subo esto a YouTube y pues también lo envío tanto el enlace de screen, pero algunas veces tienen dificultades con la plataforma, entonces lo subo a YouTube. Esto yo lo comparto en el foro, lo comparto por los mensajes privados, por el chat grupal, bueno, por todas partes, por si quieren revisarlo, pero adicional, eh, Geografía Económica, tenemos la cita de cursos, y de pronto no se pueden conectar, o los compañeros si salen con algunos, vamos a tener una sesión de cita de curso este sábado 26 de abril, más o menos en 5 días, a la 1 de la tarde. Entonces también como para que no tengamos como esa preocupación, si de pronto no se puede ahorita en este espacio, vamos a tener una sesión ya de una cita de curso un poco más aterrizada, ya un poco hacia lo de la tarea. ¿Listo? Aquí es más lo general y la temática, y la cita de curso más orientada a la tarea. Esa es la agenda que se propone para el día de hoy. Hay unas consideraciones previas sobre la temática que estamos tratando. Recordemos que estamos en la fase 2 del curso de geografía. Esta segunda fase se llama análisis de, perdón, contextualización del uso de los recursos naturales. Entonces, sobre esa base y la bibliografía que se recomienda a los recursos geográficos, pues vamos a tener unas consideraciones previas, vamos a revisar lo relacionado con sectores productivos, luego sectores económicos, cómo es esa relación del hombre con los recursos naturales que se implementan en estos sectores económicos, cómo debería ser el deber ser, valga la redundancia, hacer unos ejemplos de cómo sería un estado comparativo, que es un poco parte de lo que deben hacer en la tarea de esta actual fase, unas propuestas de mejora en el marco, digamos, de este comparativo de lo que se está dando en la realidad y el deber ser, y finalizamos con aspectos varios, ya en cuanto a la entrega y como la parte operativa de la tarea. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos presente, esta es nuestra agenda del día de hoy. En las consideraciones previas, siempre tener presente que arrancamos con unos conceptos esenciales, que es lo relacionado con qué son los recursos naturales, los recursos culturales y los recursos ambientales. Esa es una de las primeras aproximaciones que ustedes tienen en el libro, pues la referencia bibliográfica que se da. Vamos a dejar el primero, recursos naturales, porque ahorita lo vamos a abordar, y vamos a tomar los otros dos, los recursos culturales y los recursos ambientales. Entonces, en la medida que los recursos culturales, pues se define como todos esos elementos, esas manifestaciones de la acción del hombre que tienen una relevancia, una significancia cultural importante. Entonces, aquí encontramos desde aspectos de cultura, de educación, en todas las diferentes expresiones artísticas, y en los recursos ambientales, pues todo lo relacionado, como su nombre indica, con todos esos elementos, si
se pudiera decir, servicios incluso, que nos da la naturaleza de los factores bióticos y abióticos para lograr ese bienestar del hombre, del ser humano. ¿Listo? Básicamente, en líneas gruesas, de esto tratan estas dos consideraciones. Pero en lo que nos vamos a centrar, principalmente en este curso, es lo relacionado con los recursos naturales, que se dividen en los renovables y los no renovables, y cómo esa explotación que se da, pues tiene unas injerencias en el aparato productivo y unas consideraciones económicas, y de cómo se está dando esa relación del hombre con este tipo de recursos. A ver, listo. Entonces, los recursos naturales los entendemos como los bienes procedentes de la naturaleza que no tienen una transformación, adelante, perdón, que no tienen una transformación por parte del hombre, ¿sí? Y que así como están, tienen una capacidad de satisfacer una necesidad humana. ¿Sí? Entonces, así entra uno, pues, digamos que el ejemplo más fácil es el agua, ¿no? Pues, bajo ciertas condiciones de potabilidad, pues el agua no necesita mayor transformación para simplemente ser consumida y satisfacer, por ejemplo, pues, nacer o unas determinadas necesidades de hidratación. Lo mismo, pues, cuando hablamos de flora, de fauna, si estamos hablando, por ejemplo, de necesidades de recreación, de pronto unas necesidades de unos recursos para establecer un asentamiento humano, bueno, cosas de este tipo. En el caso de los combustibles fósiles, que es uno de los ejemplos que se dan acá, sí hay una transformación, pero no es muy elaborada. Entonces, por eso se cuenta dentro de los recursos naturales. Pero a lo largo de muchos años, y digamos de todo el avance de la academia que se ha dado sobre estos aspectos naturales, hemos migrado a un concepto que se llama los commodities. No sé si ustedes tienen algún tipo de acercamiento o conocen o están familiarizados con ese término. ¿Alguien de pronto ha escuchado antes el término de commodities o un commodity? ¿No? ¿Ninguno de los commodities? Bien, los commodities Profesora. Dime. No, Kevin, profesora, que no lo he escuchado. listo. Que no lo he Cuando, escuchado. eso se escucha mucho en las noticias y en algunos documentos de tipo académico, el valor de los commodities o la especulación que se da alrededor de los commodities. Es un término eminentemente económico y se refiere, ahora no quiere avanzar, los commodities se refiere a bienes básicos que se encuentran en la naturaleza y que se pueden intercambiar en el comercio, ¿sí? O sea, el factor principal es que pueden ser intercambiables, se pueden comerciar con él. Entonces, pongamos un ejemplo, la fauna nativa se puede comerciar con ella, en cierta forma sí. Uno mira las noticias a diario, pues de ciertos animales, de ciertos ejemplares que los comercializan de una forma ilegal, y se puede comercializar, pero no es legal. Entonces, en esa medida, la fauna nativa no sería un commodity, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el petróleo sí se puede intercambiar y es legal, entonces es un commodity. Aquí ustedes ven una imagen de una película, la recomiendo mucho, que se llama De Mendigo a Millonario, viejita, ya es como del 80, y esta es una escena de la bolsa de valores y es donde se da una explicación. Dime, Sebastián. Sebastián levantó la mano. Sí, profe, disculpa, es que no veo la pantalla, no sé si seré el único. No, igual, no, yo también estaba pensando y yo decía, pero ella está hablando como si estuviera mostrándonos la pantalla y no se ve nada. Perdónenme. Tiene toda la No, razón. tranquilo. Tiene toda Gracias, la... profe. Ahora sí. Listo. ¿Es donde Yo, aparece Eddie Murphy o algo así, profesora, de la película? es la de Eddie Murphy, sí, señor. Ah, ¿Sí las me viste? la vi. Sí. Listo. ¿Y tú te acuerdas más o menos de qué va la película? Sí, algo que él al principio todo como de mendigo y hacía como fraudes. Y después al Ajá. final llegó con un amigo a la bolsa de valores vendiendo acciones y comprando acciones y al final terminaron ganándose mucha plata y derrumbándolos de arriba. ¿Y te acuerdas cuál era, sobre qué bien eran las acciones que ellos estaban vendiendo y sobre las que especularon? Como el banano o algo así, profesora. Cerquita, porque es un alimento con el jugo de naranja, El jugo de naranja, eso. con el jugo de naranja. Entonces, esa película yo la traigo a colación porque es una de las primeras películas
muestra muy bien cómo se da ese intercambio, ese negocio de commodities, de cómo se especula con ellos, cómo se transa, se comercia con ellos, pero además sean labores de especulación. Pero además hay una parte, lo que tú dices, Eddie Murphy, sí, él es como un mendigo, él es como un habitante de calle, y él es víctima de un experimento social que hacen unos señores súper ricos. Entonces cogen a alguien de su misma clase social y lo vuelven mendigo, y al mendigo lo vuelven pues un millonario, ¿sí? Entonces hay un momento donde le están explicando a él con el desayuno, le sirven un desayuno y le dicen, mire, todo esto que usted tiene acá, sí, es para comer, pero nosotros lo importante no es para comer, porque con eso es con lo que nosotros hacemos plata. Y entonces le dice el tocino, con el tocino negociamos, con el jugo de naranja, con él negociamos, con la mantequilla, esto viene de la leche, y con esto negociamos. Entonces, todo esto para decirles hacia alrededor del tema de los commodities, que es en última, es gran parte de los recursos naturales de este sector primario, pero que son susceptibles de ser transados en un mercado legal, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo de la fauna nativa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya ahora en adelante escuchen el tema de los commodities y digamos que todas las problemáticas que surgen alrededor de ellos, pues sepan que estamos hablando de unos recursos naturales del sector primario que no tienen una mayor transformación, pero que se comercian con ellos. Generalmente las naciones y los países del tercer mundo, lo que antes se llamaba el tercer mundo, que ese término ya no es, ya está en desuso, su principal economía era alrededor de los commodities. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, ¿cuál sería nuestro principal commodity? O por años, casi que por más de un siglo ha sido nuestro principal commodity y que nos ha permitido generar riqueza. ¿Cuál se le ocurren a ustedes? ¿No? Bueno, el café. ¿Dime? ¿No? No, ¿No? profe, ¿Alguien que no? escuché la pregunta, entonces, por eso fue que no respondí. Ah, ok, listo. El café. El café es un commodity y el café generó riqueza durante muchos años, décadas a Colombia, ¿sí? Le permitió tener un crecimiento y un desarrollo económico. Y alrededor de los commodities hay toda una literatura y hay toda, digamos, que unos debates sobre lo no tan bueno, o más bien los beneficios de restricción que hay sobre sustentar el crecimiento de un país con base a los commodities, porque no tiene ningún tipo de valor agregado. Si pueden, miren, la película es muy chévere además, y es muy divertida. Es una comedia, pero es muy chévere. De mendigo a millonario. Listo, seguimos. Ya teniendo esto, entonces vuelve y juega. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de los commodities? Son bienes básicos que se pueden intercambiar en el comercio y se usan como insumo para fabricar otros bienes. De acá podemos desagregarlos en dos grandes grupos, los renovables y los no renovables. Ustedes, yo sé que ya han tenido el espacio para revisar esto, como su nombre lo indica, pues los renovables son aquellos que tienen una capacidad intrínseca de seguirse replicando, ¿sí? De seguir reproduciéndose, ¿cierto? Bajo ciertos lapsos o ciertos espacios de tiempo. Entonces, así rápido uno piensa, por ejemplo, los cultivos, ¿cierto? Pues la naranja tiene un ciclo productivo, entonces hay un momento pues donde no va a haber cosecha, entonces digamos que tiene esas particularidades. ¿Listo? Bueno, aquí hablan los bosques, la pesca, entonces los bosques en la medida que ya hay bosques de tipo comercial, entonces se programan sus cultivos y sus cosas. En el caso de los recursos no renovables, que es donde está como también una problemática fuerte, pues son aquellos de que su disponibilidad física no aumenta, antes tiende a disminuir, ¿cierto? Y lo más crítico que tiene no solamente Colombia, sino gran parte del mundo, alrededor de un recurso no renovable, por su funcionalidad y su uso muy crítico, es el tema de los recursos energéticos, con nombre propio el petróleo. ¿Sí? Entonces, el petróleo que hay en el mundo, ya no hay más, ya del petróleo ya no se hace más. ¿Ya? Entonces, por eso hay como tanta presión y como tanta angustia, si se me permite el término, por buscar alternativas a estos tipos de combustibles fósiles. Y se habla de la transición energética, porque esto es toda una problemática que hay alrededor de estos recursos naturales. Listo. Avanzando un poco, ahora sí. Ah, bueno, hay un tema acá en los recursos ambientales que se me pasó, que lo hablábamos hace un momento, que lo mencioné así como muy de soslayo,
es que los ambientales también de un tiempo para acá ha venido teniendo y cobrando mucha fuerza, precisamente porque se ha tomado un poco, parafraseando un poco al Papa hoy fallecido por allá en el 2017, creo, el Papa sacó una, eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo es que se llama, le estoy viendo el nombre. Ellos sacan como unos escritos, ¿sí? Y se los recomiendo, que se llama La Casa Común, Nuestra Casa Común. Entonces en esa, el hoy difunto Papa Francisco hablaba sobre cómo tenemos una obligación de cuidar nuestra casa común, que es nuestro hogar, de cómo tenemos todos los diversos actores, pues de proveer y de cuidar todos estos elementos naturales, todos estos recursos que tenemos en esta casa que es de todos y que por lo menos por el momento no tenemos para dónde más irnos. Entonces todos estos recursos ambientales y todo esto que hace parte de esta casa, de esta casa común, pues son todos estos recursos bióticos y abióticos de los cuales ha dispuesto el hombre casi que desde sus orígenes, desde que el hombre es hombre, y que le permite pues, cumplir muchas de sus necesidades. En el caso de Colombia, nosotros estamos reglamentados, ese cuidado y esa protección entre muchas normas, pero la principal es el Código Nacional de Recursos Naturales, que es el decreto 2811 del 74. Si ustedes se dan cuenta, es muy viejo, ¿sí? Es muy viejo, y eso también revela un poco como no sé si el poco interés, pero sí por lo menos como por lo menos los esfuerzos a nivel institucionales, como muy quietos o como muy estáticos por tratar de por lo menos actualizar ese tipo de disposiciones. Dentro del Código Nacional de Recursos Naturales se establecen varios tipos de áreas, las principales son las que están aquí señaladas, pero yo creo que ustedes se queden con una idea principal y es el sistema de parques nacionales naturales, que ustedes aquí pueden observar la foto, ya les va a aparecer, ahí está, ya les debe aparecer la foto. Este es básicamente un mapa muy general, y no está desagregado porque hay diferentes tipos de áreas protegidas en el país o de cuidado especial, pero pues aquí vemos la gran mayoría de los parques nacionales naturales, también vemos gran parte de lo que son las vías, eh, las, las vías parques, entonces son unas vías de infraestructura, pero están rodeadas por ciertas condiciones de vegetación sobre las cuales hay que tener los cuidados. Entonces esto es para relevar y como dimensionar un poco en términos físicos cómo es que en Colombia es crítico esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy del Meta, estoy por acá, Villavicencio, entonces, por ejemplo, miren el Meta, toda la cantidad de parques nacionales que tiene, son las áreas de protección. Esta parte aquí esto creo que es Guainía, ¿vale? En esta parte. Bueno, acá vemos la Amazonía, acá vemos el Bichada, entonces son zonas que tienen unas áreas muy grandes de parques nacionales naturales sobre las cuales pues hay unos compromisos y se deben dar también unos cuidados especiales sobre esa relación del hombre pues con este tipo de elementos naturales. Pasamos ahora a lo relacionado con los sectores productivos. Conforme vimos que hay unos recursos naturales, ¿cierto? Y unos commodities que han venido, que permiten una satisfacción de determinadas necesidades del hombre, pues estos se han venido como organizando y adecuando en determinados tipos de actividades y podemos agruparlas en tres, de acuerdo a la actividad productiva. Entonces tenemos las actividades extractivas, las actividades industriales y las de servicio. Aquí digamos que no hay mucho que decir, más allá de que los mismos nombres nos dan mucho de idea de qué se trata. Entonces las actividades extractivas es esa explotación de extracción de los recursos naturales, entonces ir y sacar el petróleo, ya, ¿cierto? Ahí no hay ningún tipo de valor agregado, ahí casi que no hay ningún tipo de compensación, a pesar de que el tiempo para acá pues han endurecido mucho este tipo de actividades y las compensaciones y los cuidados sobre el medio ambiente. En las actividades industriales, en la medida que son urbanas, ¿sí? Que están dentro de áreas urbanizadas, pues sí hay un mayor control por parte de las autoridades. Entonces, este sector productivo de actividades industriales, pues aquí sí ya hay una transformación de recursos naturales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se toman de la naturaleza y se les incorpora algún tipo de valor en el proceso? Entonces, aquí podemos pensar, por ejemplo, en las refinerías, ¿sí? Entonces, llega el petróleo, entonces ahí ya hay unos procesos de transformación
tenemos muchísimos derivados de ese elemento inicial o ese recurso natural no renovable que fue el petróleo. Y finalmente tenemos las actividades productivas asociadas a servicios, que son como las que como que viabilizan y permiten que las otras pues puedan permanecer y puedan desarrollarse. Entonces, con nombre propio estamos hablando de lo que es transporte, también comunicaciones, que hoy en día pues permiten gran parte de los desarrollos de las otras actividades. Estamos hablando también del tema financiero. El tema financiero es un sector productivo. Ahorita yo quiero que miremos algo en el DANE. El sector financiero es uno de los que mayores riqueza generan, ¿cierto? No estamos hablando de empleo, pero por lo menos sí de crecimiento económico. Y pues eso tiene un peso dentro de las cuentas nacionales y el aporte que se da al PIB del país. Avancemos acá, me pase. Quiero que profundicemos un poco, un momento sobre las actividades industriales, porque yo creo que esto les puede servir a ustedes en el desarrollo de la tarea, cuando traten de identificar uno de los sectores sobre el cual deben hacer el cuadro comparativo. Entonces, dentro de las actividades industriales hay un agregado, que pues son las industrias básicas, las de bienes intermedios, la de bienes de equipo, o fabrican otros equipos o de equipamiento, y las de bienes de consumo, que me quedó ahí la imagen un poco encima y no deja ver. Entonces, pues nada, las industrias básicas es esta primera fase de transformación. Entonces, un ejemplo de esa industria básica puede ser en las áreas rurales, estas empresas lecheras que hacen ese acopio de las microcuencas lecheras. Entonces, estas simplemente someten a un procedimiento de frío, es decir, le reciben a los productores y hacen una copia inicial y hay un procedimiento de frío. Ahí no hay una mayor intervención, de hecho casi que no hay ni siquiera una pasteurización ahí, entonces es una industria básica sobre ese ejemplo. En los bienes intermedios, pues bueno, ya hay unos productos semielaborados que luego pues se sirven de insumo en otra parte de la cadena productiva. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver ensamblamiento de carros, todo lo que es esta parte de industria automotriz, por ejemplo, las industrias de computadores, son componentes que se traen de diversas partes del mundo y se ensamblan en una parte. Entonces, ese es un ejemplo de estas industrias de bienes intermedios. Las industrias de bienes de equipos es un caso muy particular porque son las máquinas que hacen otras máquinas. ¿Sí? Entonces, su principal función es la de producir o fabricar otros bienes y su entorno natural, pues, es el sector empresarial. ¿Sí? Entonces, no sé, a ver, un ejemplo así rápido. De pronto no sé, las máquinas que producen los tornos en el sector industrial. Pues una máquina de estas que genera o que construye un torno o que construye las partes de los tornos, pues no la va a comprar una persona cualquiera, sino una empresa que se dedica a eso. Y finalmente, pues ya lo que es los bienes de consumo final, ya es el productor, ya entonces es la persona que compra el computador final, que compra el carro y ese tipo de cosas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta para su ejemplo. Y ya después del sector productivo, de esa clasificación de los sectores productivos, pasamos a los sectores económicos. ¿Alguno de ustedes ha revisado hasta el momento el libro, El recurso de geografía económica colombiana? ¿Ha tenido la oportunidad de verlo? Sí, claro, claro. ¿Sí? ¿Ahí Sí. cuántos sectores económicos has encontrado? En ese tres nomás en el libro. 3, el primario, pues el secundario y el terciario, que aquí están relacionados. Sí, porque el cuaternario ese no lo tiene el libro. Exacto, entonces eso es algo que yo les estoy colocando acá, les sugiero, por si lo quieren, ya ahorita lo vamos a abordar y lo vamos a explicar mejor. Entonces, eso sí quiero que quede muy claro. El libro les habla de los 3 primeros sectores económicos, y eso está muy bien, hay una desagregación. Entonces, el primario es esencialmente agricultura, ganadería, minería. El sector secundario, pues ya son actividades de transformación de materias primas. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, lo que es el sector eléctrico, ahí podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la manufactura, lo que es la construcción, puede estar en este sector. En el sector terciario ya es banca, comercio, e incluso transporte alcanza a estar en este sector terciario. Pero hay un cuarto sector, yo siento que en eso el libro pues ya queda un poco, no voy a decir que obsoleto, pero pues en la época que se hizo el libro no estaba como tan en boga
estas nuevas actividades de desarrollo de ciencia y tecnología y de educación, y es el sector, hay unos sectores emergentes que están integrados por el sector cuaternario y quinario. Ya vamos a mirar. Esto es, quiero que quede muy, muy claro, por favor. Si quieren abordarlo, pueden abordarlo. Si nadie en el grupo quiere abordar, digamos, para el ejemplo comparativo, pues un caso, un sector cuaternario y quinario, no pasa nada, pero pues digamos que sí, por lo menos que tengan conocimiento de que hay un nuevo filón o avance en estas áreas de sectores económicos y que pues están ahí, que pueden, si quieren abordarlas, si no se quedan con los tres primeros, no pasa absolutamente nada, ¿listo? Entonces, en el sector primario, pues nada, aquellas actividades extractivas, lo más representativo, ya lo hemos hablado, agricultura, ganadería, pesca, minería, silvicultura, se caracteriza porque es un contacto directo con la naturaleza y hay una alta dependencia de factores geográficos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y aquí vuelve el tema un poco de, ¿sí? ¿Alguien una pregunta? No, Alex, me parece que alguien iba a preguntar. Aquí viene un poco el tema de la región de donde yo soy del Meta, y aquí para abajo se llaman los llanos. ¿Alguien de los que está aquí es de aquí de la zona Amazonía Orinoquía? ¿Hay alguien aquí de la región? ¿No? ¿Todos son de otras partes? Listo. Bueno, eso se Sí, llaman los señor. llanos, ¿sí? ¿De dónde eres? No, de otras partes, de Medellín. De Medellín. Bueno, pues, ese ejemplo sirve para hacer el contraste. Esta zona aquí, lo que es el Meta, Casanare, Arauca y Bichada, sobre todo, estos cuatro departamentos, esto se conoce como los llanos orientales y va a sonar un poco como, qué bobada, como una verdad de perogrullo, porque son llanos, porque son planos. Sí, uno dice, no, pues, por eso se llaman los llanos orientales. Y eso implica una dependencia en los factores geográficos porque gran parte de la potencialidad que tiene esta región para el tema, por ejemplo, de agricultura, es que es de una fácil mecanización agrícola, ¿sí? Como no hay montañas, como se ocurre, por ejemplo, en Antioquia, ¿cierto? En Antioquia sí es una zona muy escarpada y con una alta incidencia no sé, de montañas, de cordilleras, bueno, etcétera. Acá no pasa eso. Acá solamente tenemos el contacto con la cordillera oriental en Villavicencio, por eso el problema siempre es la vía al llano, pero de aquí para abajo es todo plano. Entonces ahí tenemos una alta dependencia de estos factores porque tendríamos esa ventaja, pero hay una gran distancia. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, con una zona como Antioquia, que si bien puede tener en teoría una desventaja al tener una mayor cantidad de accidentes geográficos, mayor montañas, tiene la ventaja de que de pronto está más cerca de sectores de exportación, ¿cierto? Está más cerca de pronto de los puertos y le puede salir un poco más económico ese aspecto. Entonces, por eso, sustentar el crecimiento y el desarrollo de una región con base en un sector primario, pues juega en doble sentido porque hay una alta dependencia de estos factores y pues eso afecta en última la competitividad de este sector primario. Sector secundario, rápidamente, pues nada, transformación de materias primas, como les decía hace un rato, manufactura, construcción, en gran parte la producción energética, y pues aquí ya hay un mayor valor agregado, ¿sí? Pero también se está generando un mayor impacto por contaminación. Entonces, esto es algo que ustedes han revisado, si no lo revisarán en el desarrollo de su tarea. En el sector terciario, bueno, también ya les comentaba, pues es tema de comercio, de transporte, de capital, de temas financieros, un poco de comunicaciones, sirve de engranaje a los otros sectores, tiene un uso incentivo de infraestructura y eso pues tiene unas implicaciones como hay unas afectaciones ambientales y también unas altas demandas de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquiera puede dedicarse a este sector. ¿Sí? Porque precisamente requiere un apalancamiento importante de recursos para poderse implementar. ¿Listo? Y entramos a los sectores emergentes. Bueno, esta imagen no me quedó muy chévere, perdón por eso, no caí en cuenta cuando la hice, la verdad quedó muy pesada, no quedó muy amable. No vuelve a pasar, lo corregiré para la CIFA, pero básicamente en este sector emergente, estos sectores emergentes, estamos hablando de actividades económicas que tienen un muy rápido crecimiento
y que están sustentadas en estos desarrollos e innovaciones tecnológicas que estamos viendo en los últimos años, ¿sí? Se diferencian de las otras porque tienen unas nuevas formas de organización, porque tienen unas tecnologías disruptivas que le permiten transformarse y como que mutar rápidamente. En el sector cuaternario está todo lo relacionado con I+D, investigación más desarrollo, todo lo relacionado también con información y generación de conocimiento. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales actividades de este sector? Todo lo que es relacionado, por ejemplo, con investigación científica, con desarrollo, con gestión de datos, con consultorías especializadas, con computación cuántica. Ya estamos hablando incluso de estos temas de un lado ingeniería, inteligencia artificial, pero de computación cuántica. Entonces, eso está en este sector cuaternario y en el sector emergente. Y en el sector quinario ya estamos hablando de unas especies de servicios personales, pero como de alto turbequé, ¿sí? Como de estos asesores altamente especializados en temas principalmente de cultura, educación y salud, y en algunos casos también de gobierno. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí podemos, por ejemplo, tenemos industrias culturales, industrias creativas. Hasta hace unos años estuvo muy en boga y pues no quiero que entremos, les juro que no quiero generar como ningún tipo de posicionamiento político, simplemente es denunciarlo, pero hasta hace unos años estuvo muy en boga el tema de la economía naranja. Y más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con digamos, todo el impulso que se le dio en un gobierno particular, hay una realidad y es que todos esos temas culturales y hay una especialización y generan unos grandes excedentes económicos que cuentan dentro de la economía. ¿Listo? Entonces, esos son esos sectores cuaternario y quinario, ¿listo? Para que los tengan en cuenta, pueden también tomar de ellos, si de pronto llegan a necesitar bibliografía, quieren tomar algún tipo de tema, pues me avisan y profundizamos en eso. Listo. Entramos ya un poco más acercándonos a lo que ustedes un poco deben hacer en el tema de su tarea, y es como revisar, bueno, cómo se está haciendo el uso de los diferentes recursos dentro de estos sectores económicos, cómo es que se da y cuál debería ser ese estado ideal, el deber ser, o por lo menos lo que dice la normativa. Sí, por a veces dice, bueno, por ejemplo, en el tema de la explotación de recursos mineroenergéticos, por lo menos cumplan, muchas de estas empresas que se dedican a esto, por lo menos cumplan y atiendan lo que dice la norma, que en muchos casos, ni siquiera aplicando el 100% de lo que implica la norma, no quiere decir que no vaya a haber ningún tipo de impacto o daño ambiental, pero por lo menos como que atiéndase esto, para minimizar o para paliar un poco estos daños. Entonces yo he tratado de agrupar como los principales aspectos críticos. Dime, ¿alguien quiere preguntar algo? No, listo, creo que es que hay una compañera, hay alguien que tiene como el micro abierto, bueno, ya lo cerraron, estaba mirando acá. Entonces, yo traté aquí como de agrupar para cada sector cuáles son las situaciones críticas en los diferentes renglones económicos, ¿listo? Como para tratar de orientarles y darles a ustedes después una idea como en dónde encauzar un poco pues ese ejercicio que van a hacer. Entonces, en el sector primario, hola Luisa, Luisa, ayúdame con el micro, por favor. Luisa, a ver, listo, ya, listo. Entonces en el sector primario, yo les sugiero que aborden las situaciones críticas que se dan principalmente en agricultura, ganadería, minería y pesca. En el sector secundario, en los temas de manufactura, construcción de energía. En el sector terciario, hay unos aspectos muy críticos en el tema de transporte, en turismo y en comercio. Ya ahorita vamos a ver, ya los tengo desagregados en algunos elementos. Y en el sector cuaternario y quinario es muy curioso porque hay mucho ruido, pero en últimas no hay como mucha certeza. No sé, bueno, ya vamos para allá y ya ahorita revisamos un tema, ¿listo? Entonces, avancemos, avancemos. 1, 2, 3. Bueno, espérame un momento. El micro acá. Ya. 1, 2, 1, 2. Ya, listo. Tenía un retorno ahí maluco.
Ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, en el sector primario, como les decía, los renglones principales en agricultura, ganadería, minería, yo les sugiero que pueden de pronto enfocarse en estos aspectos críticos para hacer como una revisión de cómo es el estado actual y cómo es el deber ser. Entonces, en agricultura, ¿cuáles son los aspectos críticos? Deforestación, uso intensivo de agua y erosión de suelo. No son los únicos, ¿cierto? Hay muchísimos más. Por ejemplo, otro que se quedó por fuera, el uso de los agroquímicos, ¿sí? El uso indiscriminado de agroquímicos y sin el cumplimiento de toda la normativa que hay en la disposición, tanto en las dosis y luego en la disposición final de esos residuos que se generan. En el tema de ganadería, entonces lo que es las emisiones de metano, la compactación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Y por ejemplo aquí, porque hay un tema complejo en afectación del suelo por la ganadería, porque el hecho de estar ese ganado, cuando es por ejemplo una ganadería intensiva, esas vacas, estos animales pesados además ahí sobre el suelo, eso genera que el suelo como que se apriete y pues se dañe ese suelo, que para agricultura más adelante no sirva. Y por ejemplo en el tema de pérdida de biodiversidad, eso se ha dado mucho, por ejemplo acá en los llanos, se tumban bosques, se tumban áreas con cierta vegetación, con ciertas, digamos, condiciones agroecológicas para poder generar en últimas pastos, ¿sí? Para generar sabanas para meter ganado. Entonces, esos son, por ejemplo, algunos aspectos críticos que se pueden abordar en esta parte del ejercicio. En la minería, pues bueno, ahí sí, pues digamos que hay todo es más sencillo identificar las afectaciones, entonces temas de alteración de paisaje, contaminación de aguas, cuando hay, por ejemplo, malos manejos por parte de ciertas empresas, entonces se dan estas, esto tiene un nombre, como, bueno, ahí lo dejé como residuos tóxicos, cuando dan como esas emanaciones de petróleo y empiezan a caer sobre cuerpos de agua, sobre vegetación, sobre fauna, entonces todo ese tipo de cosas. Y también pues el tema de pesca, si lo quieren abordar, pues sobre explotación de recursos marinos, destrucción de ecosistemas costeros, esos son aspectos que pueden tener en cuenta para la elaboración de tareas. Hacemos al sector secundario. Ya, listo. En industria, emisiones contaminantes y generación de residuos. En manufactura, consumo intensivo de energía y recursos. Entonces aquí, por ejemplo, el tema de recursos, un ejemplo rápido es, por ejemplo, la industria de septiembre. ¿Sí? Entonces, todos estos recursos que se demandan, todos estos químicos, agentes absolutamente tóxicos, que generan una presión sobre el ambiente sobre el cual se desecha. Estos son aspectos que pueden tener en cuenta. En el tema de construcción, bueno, yo ahí no soy muy ducha, así rápido, que se me ocurrió el tema de alteración de paisajes. A uno le puede parecer un poco como etéreo y como disperso, así que alterar paisajes, sí, hay unos temas de contaminación visual y hoy en día esa amplia urbanización que hay en las ciudades, sobre todo, lo hablo por ejemplo con una ciudad como Villavicencio, donde hay un potencial de turismo y hay todavía zonas donde construir, entonces se construye a la topa tolondra, no se tiene en cuenta temas de paisajismo, de que esto sea estético, de que guarde como una coherencia con el entorno, entonces son afectaciones que se dan. También el tema de daños de suelos, de que se hacen unos procesos ahí que en áreas que de pronto servían para usos agrícolas, bueno, esos son aspectos que pueden tener en cuenta. Y en el tema de energía, pues la alta dependencia de combustibles fósiles. Ustedes han visto, eso casi que a diario lo vemos en las noticias, pues como el gran debate que hay alrededor de seguir dependiendo de combustibles fósiles o no. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Mientras hacemos esa transición de la matriz energética. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. En el sector terciario, pues bueno, en el sector transporte, lo que son las emisiones de dióxido de carbono, sabemos de el gran envejecimiento de gran parte del parque automotor que tiene el país. También estos vehículos, por ejemplo, cuando hablamos del modo carretero, ¿cierto? Lo que es de transporte terrestre, muchas veces demandan pues unas grandes obras de infraestructura de vías que hacen unas afectaciones en determinados ecosistemas. Y también ocurre mucho, por ejemplo, en los temas fluviales, en los temas marítimos. Entonces, estos son los aspectos que pueden tener
en cuenta, críticos para que pues lo trabajen en la actual tarea. En el tema del turismo, yo les pongo esta foto acá. ¿Alguien puede identificar esta foto de la izquierda? ¿Esto dónde es? ¿Alguien de pronto tiene idea? ¿Y esto dónde se da? Esta es una foto, esto es real, esto no es IA, esto no es ChatGPT, esto es real, ¿no? Nadie identifica de dónde es esta foto, la de la izquierda, No, No, señora. señor. ¿no? Esto es en Río de Janeiro, Brasil. Estos son las llamadas favelas, ¿sí? Estos barrios pues marginalizados, de condiciones vulnerables muy fuertes, de gran pobreza, y al lado, literal, hay como un muro, y vemos pues estos grandes desarrollos urbanísticos, estas casas pues con cancha de golf, de tenis en este caso, de piscinas. Entonces, de cómo estos temas de turismo generan como una concentración de la riqueza y como una marginalización de los pobres siendo más pobres, y cómo convive la pobreza y la riqueza en un área tan pequeña, y como esas grandes desigualdades e inequidades sociales, económicas. Entonces, esto, por ejemplo, ¿y eso es por qué? Por el turismo. Creo que hay un compañero acá, Johan, que de pronto puede tener mejor idea de esto. Por ejemplo, lo que ha ocurrido un poco con este fenómeno de la gentrificación en Medellín, ¿sí? Entonces, como esa consolidación de ciertas áreas donde se desplaza a los propios y a los locales, por darle prevalencia a extranjeros o gente de afuera, porque simplemente tienen recursos, ¿sí? Entonces, y esto alrededor del turismo, donde uno dice, pues, qué presión o qué daño puede ser tener esto, ¿no? Y es un tema social, evidentemente, ¿listo? Y Y pues, económico, profe, sí, 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 dime, Johan. porque encarecen servicios, encarecen todo. Entonces a Así, uno que le toca irse, no es que sí, le digan exacto. váyase, sino Sí, claro. que indirectamente. Ujú. Sí, yo no conozco Medellín, pero yo me imagino que habrán zonas que tradicionalmente eran como muy populares o muy clase media, y de un momento a otro, unos desarrollos urbanísticos al lado encarecieron todo, y pues hace invivible, estas unidades residenciales al lado pues de gente media o incluso de ingresos bajos al lado pues, de personas de ingresos más altos. Entonces genera una problemática muy fuerte, y esto es en el base de un turismo. Entonces, tenerlo en cuenta, y esto puede servir también en el marco de la tarea para que lo revisen y que sea algo como muy local. ¿Listo? Y no, también, por ejemplo, acá en los llanos, pues yo hablo de donde estoy, uno ve mucho también la especulación que se da en ciertas áreas que son rurales, y se vuelven, son cabañas turísticas. Entonces, por ejemplo, acá cerca de Villavicencio está Restrepo, que es como a 12 kilómetros, es a 12 kilómetros, y era un área rural, y de un tiempo para acá ya nada, o sea, ya todo se parceló, allá ya no se siembra nada, entonces ya no hay una oferta alimentaria, porque todos se volvieron pecas turísticas y además carísimas, una especulación por la tierra. Entonces, esto para que lo tengamos un poco en cuenta. El tema de comercio, también la generación de residuos, hay una huella de carbono, de cómo se dan estos procesos. Y acá es donde les quería detener un poco. Uno dice, bueno, en los temas de los sectores emergentes, ¿qué tipo de afectaciones podemos tener hasta el momento? Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que hasta hace poquito, como una semana, 10 días, se pusieron muy de moda, por inteligencia artificial, las imágenes de Estudio Ghibli. ¿Alguno hizo su avatar con Estudio Ghibli? ¿Nadie lo hizo? No, señora. Dicen que por cada imagen se gastan como poco de litros de agua. Exacto, para allá quería ir. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue una cosa como de un fin de semana, ¿sí? Que hubo una actualización en ChatGPT y en Gemini, creo que fue el otro, pero fue principalmente ChatGPT. Entonces se dio como una generación, y usted le colocaba cualquier cosa, venga, créeme esta foto en el estilo Ghibli o en Los Simpsons, y todo el mundo estaba haciendo eso. Esto se puso de moda. Entonces empezó un cuestionamiento ético, le podemos llamar, sobre
la presión que había, ¿cierto? Porque en últimas estas generaciones de manejo de datos o de inteligencia artificial pues tienen una demanda sobre unos servidores, sobre una infraestructura de tecnología de información que necesitan en últimas de recursos primarios como el agua para mantener niveladas las temperaturas de estos servidores y de estas infraestructuras. Realmente yo me di a la tarea porque a mí me quedó un poco la duda. Yo dije, ¿será que sí? ¿Será que sí estamos generando? Cuando hago una imagen de estudio Ghibli, realmente no sé, estoy secando un río. Entonces, realmente me di un poco la tarea de investigar. Sí hubo una demanda, pero como que no es tan fuerte como se está planteando. Vuelvo y digo, ahí hay un poco de una zona gris, ahí todavía hay unos temas como difusos, pues cuando uno va a revisar datos o fuentes, pues seguras y serias, ¿no? Porque en el marco de todo esto de información, pues cualquiera sale y dice algo y pues será real, será serio, no lo sabemos, ¿sí? O es muy difícil determinarlo a veces. Entonces, yo leí por ahí unos acercamientos a algunas fuentes oficiales y algunos temas, y decían, sigue siendo, por ejemplo, más costoso y sigue demandando más agua y teniendo más presión, por ejemplo, la producción de carne, ¿sí? Que comparado de pronto con este tema del consumo energético de centro de datos. Entonces, no estoy diciendo que no lo haya, no estoy diciendo que no haya como esa presión sobre recursos primarios para el manejo de cómo hacer este manejo de este tipo de sectores y de renglones en las tecnologías de la información y la comunicación, pero, pero sí de pronto hacer un uso un poco responsable, ¿no? Yo he escuchado que hay gente que hasta se pone a contar esos problemas personales a la inteligencia artificial, pues no, de pronto buscarlo para un uso, pues por lo menos moralmente responsable, ¿no? Porque sí, de todas formas hay una demanda fuerte por recursos primarios para poder operativizar este tipo de infraestructura. Listo, muchachos. Más o menos algo así es lo que yo les quiero plantear, que ustedes pueden hacer como esa revisión. Eso está muy en un brochazo, ¿listo? Esto es como muy por encima. La idea es que ustedes acá en el estado actual, pues hagan, por ejemplo, una redacción más robusta, que incluyan algún tipo de cifra, algún tipo de indicador, de pronto si lo pueden hacer local, de pronto, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser, a veces me ha pasado, dices que usted dijo que tenía que ser de mi municipio, de mi ciudad. Es una sugerencia y sería muy chévere como para hacerlo diferente. Porque además este es un tema que se presta un poco como para que todos digamos lo mismo, entonces sería un ejercicio más adecuado y de pronto más, como con mayor relevancia si lo hiciéramos con base en nuestros entornos. Entonces, por ejemplo, en el sector primario ustedes pueden tomar el tema del agua. Entonces, bueno, el consumo del agua hay un aspecto crítico en mi ciudad, por ejemplo, que no tenemos un acueducto, pero necesitamos el agua. Entonces, ¿cuál es el estado actual? No, pues que estamos tomando agua, no sé, de determinadas fuentes que no son las adecuadas, no está potabilizada, pues esa es la situación actual. Entonces en Villavicencio, a pesar de que tenemos más de 60 caños y tenemos 3 ríos principales, no tenemos un acueducto adecuado. Ese es el estado actual y no tenemos esa satisfacción, esa necesidad, que es el agua básica, el servicio básico como es el agua potable. ¿Cuál es el deber ser? Pues que haya una correcta captación de fuentes idóneas, que haya una correcta planta de tratamiento para que la ciudad pueda tener este tipo de recursos. Más o menos, de nuevo, así como muy grosso modo y a un brochazo, es como la idea que les estoy dando, por eso les pongo aquí este cuadro con algunos ejemplos, pero de nuevo, no es para que dejen la frase así suelta ya, no es para que la desarrollen y hagan algún tipo, digamos, de investigación cortica en un párrafo, 2 párrafos. Ya ahorita al final les va a mostrar una plantilla que tengo para esto, que se las voy a compartir para que se vayan haciendo una idea. ¿Listo? Entonces, esto en el sector primario pueden tener en cuenta, yo le llamé aquí aspectos sectoriales, pero pues realmente son como situaciones críticas, ¿sí? De cómo es esa relación del hombre con los recursos naturales en este sector. Entonces, con la extracción de recursos, con el uso del suelo, con la biodiversidad, con el agua. Así ya. En el sector secundario,
propongo o les dejo estas ideas, pueden hacer otras también, ni más faltaba. Entonces, en el tema de materias primas, de emisiones, de residuos, de energía, entonces, pues, para que ustedes lo revisen. Entonces, los residuos, no sé, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, ¿cierto? Una ciudad como Bogotá que tiene una industria tan fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, lo que son manufacturas. Allá tienen una presencia importante, toda esta zona de Restrepo, si hay alguien aquí en Bogotá, me corrige, donde hay todo un desarrollo de zapaterías, de tiembres, ellos tienen unos residuos que los botan al cuerpo de agua más cercano. Entonces, ese es un estado actual de ese manejo de residuos en un sector secundario como es la industria manufacturera. Entonces, ¿cómo debería ser? No, pues esta gente debería tener, o esta industria más bien debería tener un manejo adecuado, cumpliendo la normativa, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos esta es la idea de lo que debería trabajarse y pues dándoles como unas sugerencias de nuevo con el sector secundario. El sector terciario, de nuevo, hablábamos hace un rato del tema del turismo, bueno, ahí les boté uno, la gentrificación, eso no ocurre solamente en Medellín, sé que ocurre también en las zonas de Barranquilla, en algunas zonas de Cartagena, bueno, si lo quieren manejar, temas de infraestructura, de movilidad, de consumo, vea que esto es muy chévere, este de consumo, y no voy a detener un momento acá. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con la cantidad, el desperdicio de alimentos en el país? ¿Alguien alguna vez ha leído algo sobre el desperdicio de alimentos en el país? ¿No? En Colombia no, profesora, pero en Estados Unidos sí. Ok, bueno, yo no tengo el dato de Estados Unidos, me imagino que debe ser mucho más grande, pero en el país, y eso está documentado por planeación y hay mucha literatura muy seria alrededor, y es un tema que pueden manejarlo. En el país, según Planeación Nacional, al año Colombia desperdicia cerca de 9.7 billones de toneladas de alimentos. 9.7 billones de toneladas de alimentos. Eso es una vulgaridad, ¿sí? Y ese desperdicio de alimentos se da en los diferentes eslabones de la cadena. Se da desde el productor, desde el transporte, desde la comercialización, bien sea en las centrales de abastos o en los Uber o en las tiendas y en las casas, ¿sí? Y en las casas, en los hogares, nosotros, es uno de los niveles más altos donde hay desperdicio de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está, se ve un tomatico más o menos feíto, de pronto está golpeado, no, ya, se botó, no hubo un uso, y probablemente se le quita un pedacito, puede seguir sirviendo en la otra parte. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, muy chévere que se puede manejar, que es de palpitante actualidad, donde hay información. Si a alguien le interesa este tema, igual les voy a compartir, les voy a compartir por los foros o por los correos, les puedo enviar ese, porque me parece un tema muy chévere y que puede generar conciencia. Y en último, uno desde la casa puede evaluar cómo debería ser esa relación del deber ser. No, hombre, estar pendiente de las fechas de caducidad, que si yo veo que, por ejemplo, no sé, se va a vencer pronto un jugo, una bolsa de leche, bueno, tratar de darle un uso rápido para que no se pierda y tener como ese consumo consciente y responsable. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Y en el sector energético, pues lo que les hablaba hace un rato un poco, el tema de tener un uso moralmente o por lo menos responsable, por lo menos éticamente serio de lo que hacemos nosotros a diario, ¿no? Porque eso tiene muchísimas aplicaciones y de cómo es ese estado actual y de a dónde deberíamos llegar un poco con en este tema de las economías emergentes, de los sectores emergentes de estos estados. ¿Listo? También hay una parte, ustedes en la guía de actividades, que también deben tratar de responder un poco una pregunta de que, bueno, ¿cómo mejoramos o cómo logramos ese deber ser? Entonces aquí les doy algunas ideas de propuestas de mejora para, de acuerdo a los diferentes temas, ustedes le dan la aplicación. Entonces se las agrupé como en 4 grandes temáticas. Entonces lo que es economía circular, tratar de tener productos que duren y que sean reciclables, tratar de salir de esa mentalidad lineal de que sacamos, usamos, desperdiciamos, a más bien lo que hacemos es reducir, reusar, reciclar, ¿sí? De
entre las industrias se hablen y dialoguen, y que entonces lo que de pronto no usa plenamente una o lo desecha le pueda servir a otra. Este tipo de cosas. Por ejemplo, en el tema del desperdicio de alimentos, hay un debate muy duro, muy duro, y yo reconozco que no tengo como una postura ahí como muy seria. Hace unos meses se dio ese tema de que en las grandes superficies, no sé, el Éxito, Carrefour, bueno, les llega la fecha de vencimiento a determinados alimentos, por ejemplo, lo que es este pan tajado, lo que son estos cereales, no sé, caritas, estas cosas, y las tienen que votar, ¿sí? Y había algunos sectores de la sociedad que decían, no, venga, hay mucha gente que literalmente se está muriendo de hambre en el país, cojamos eso que está de desecho para ese sector y llevémoslo y démoselo de comer a esta gente. Pero entonces el planteamiento que se hacía, pero es que esa no es comida saludable, esa es comida que tiene estos sellos negros, que tienen excesos de azúcares, que tienen excesos de grasas trans, bueno, el resto de cosas. O sea, ¿para qué les vamos a dar comida a estas personas? No es una comida apta, es una comida saludable, pero pues están muriendo de hambre, ¿no? Entonces, pues entre que no coman a que coman algo, pues no sé. Entonces, ese es un poco para darles ese ejemplo de lo que sería una simbiosis industrial, de cómo lo que puede no servirle a una industria o que ya desechó hasta cierto punto puede servir en otro sector de la sociedad o en otro sector económico. Esquemas de desarrollo sostenible, entonces de nuevo que haya equilibrios de factores económicos, tener en cuenta, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí me devuelvo al tema de desperdicio de alimentos. El objetivo de desarrollo sostenible, creo que es el 4. Ah, perdón, si a alguien le interesa el tema, me pregunta y lo y preciso, pues creo que es el objetivo de desarrollo sostenible 4, el que le pega al tema, por ejemplo, de desperdicio de alimentos. Entonces, tener en cuenta este tipo de cosas. Y esto que hablamos acá, por ejemplo, el desarrollo sostenible, ir más allá del PIB. No sé si ustedes de pronto ya vieron sus clases de economía, de fundamentos de economía, o de micro, o de macro, pero pues sin entrar en mayores detalles, pues el PIB es uno de los agregados nacionales, uno de los principales indicadores para medir si un país, si un departamento, si una ciudad, si una entidad territorial está creciendo en términos económicos. Pero realmente el PIB no nos mide si eso implica un desarrollo económico. Eso no nos implica si la población está bien, si hay un bienestar, ¿sí? Y les voy a poner de nuevo un ejemplo acá con mi tierra, con Casanare, con Meta y con Arauca. Cuando uno revisa los indicadores del PIB per cápita y el PIB departamental, Arauca, Casanare y Meta son de los más altos por el tema del petróleo. ¿Sí? El PIB más alto está en Casanare, incluso por encima de ciudades como Bogotá, de ciudades como Medellín, como Barranquilla, o sus departamentos. Pero cuando uno va a ver, por ejemplo, en el Meta, que también tiene uno de los PIB per cápita más altos, el Meta, uno dice, uy, no, esta gente tiene mucha plata, está ganando, está produciendo muchos recursos. Pero uno va a ver, por ejemplo, lo que les digo, Villavicencio no tiene agua potable. El municipio de Puerto Gaitán, que es uno de los principales productores, si no el más productor de petróleo en el país y que tiene uno de los mayores indicadores en términos de crecimiento económico, en Puerto Gaitán no hay agua potable, allá no hay acueducto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo equilibramos y cómo planteamos sistemas de desarrollo sostenible más allá de meros indicadores económicos y de crecimiento, y tener en cuenta otros tipos de dimensiones como es el bienestar de la comunidad y también la sostenibilidad de nuestros recursos ambientales? Bueno, aquí temas de tecnologías verdes, de políticas y gobernanzas, ustedes ahí lo pueden revisar. De nuevo, esta grabación yo se las envío. Pueden entrar y revisar si tienen alguna duda, alguna sugerencia, yo pues lo podemos profundizar, y en la CIPA voy a tratar de abordar y darle un enfoque diferente por si de pronto quieren participar el sábado. Si no pueden participar el sábado a la 1 de la tarde, igual yo les envío la grabación. Hasta aquí viene lo que es la temática como tal, de lo que es sí, como la parte teórica. Ahorita vamos a entrar a hablar ya de lo que es la tarea y algunos lineamientos que quiero que queden claros. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que es la temática? No sobre la tarea y la forma de entregar, sino sobre la temática. ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta el momento?
No, señora. No sé. ¿No? ¿No? Listo, creo que no. Bueno, vamos a hablar de la tarea. ¿Listo? Resulta que ustedes tienen en su entorno de aprendizaje, ustedes tienen la guía de actividades, ¿verdad? Yo no sé, de un tiempo, en el último periodo, la universidad está implementando unos cambios, entonces antes uno en el mismo documento tenía la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Ahorita se separó, ¿listo? Entonces la rúbrica de evaluación está aparte. ¿Por qué es importante la rúbrica de evaluación? Porque la rúbrica de evaluación les dice exactamente qué es lo que deben entregar y cómo se va a calificar a través de unos criterios. ¿Listo? Voy a salir un momento de acá, ya volvemos y les quiero mostrar a ustedes dónde encuentran esa rúbrica de evaluación. Esa rúbrica de evaluación ustedes la encuentran cuando entran aquí a mis cursos virtuales. Esta es la primera página que le muestran en el campus, ¿verdad? Ustedes entran a mis cursos virtuales. Bueno, acá bajan, estas son otras cosas. Entonces ustedes entran aquí a Geografía Económica, que es el curso de ustedes. Bueno, que están viendo conmigo. Bajamos acá un poco. A ver, acá. Y ustedes van a entrar aquí a aprendizaje y evaluación al momento intermedio, a la fase 2. Aquí encuentran la guía. Y la guía les da los recursos y las cosas. Pero cuando ustedes entran aquí, al donde se carga el trabajo, aquí está la rúbrica de evaluación. Es esta, ¿vale? ¿Y por qué es importante que revisen esto acá? Y quiero insistir mucho, porque en la fase que acaba de cerrar, muchos no atendieron esto, ¿sí? Lo que explican acá es lo que dice la rúbrica de evaluación. Y les bajó puntos a varios. ¿Listo? Tienen que entregar un documento, bueno, aquí dice Word, pueden pasarlo a PDF, pueden entregarlo en Word, no pasa nada, tienen que tener una portada, una introducción, el cuadro comparativo, que es en últimas, como el núcleo duro del trabajo, unas conclusiones y una biografía, y esto en normas TAPA. Y lo que suben acá es colaborativo, ¿listo? Entonces, eso era para mostrarles dónde está la rúbrica de evaluación. Volvamos a la presentación y volvamos a ver acá el tema de los criterios, ¿listo? Entonces, la rúbrica de evaluación tiene 4 criterios. Con esos 4 criterios es con lo que yo los voy a calificar. El criterio 1, pues bueno, yo se los transcribí ahí, no quiero detenerme mucho leyendo esto, pero lo que quiero que entiendan es que ustedes deben escoger un sector, explicar cómo está ese sector en su actualidad, ¿cierto? Cómo es la relación del hombre con los recursos naturales. Bueno, cómo es la relación del hombre con los recursos naturales de este sector y cómo son los impactos. Eso debe ir al foro, ¿listo? Y lo explican, cada uno. Y lo ideal es que sea un sector diferente. Eso vale 40 puntos. ¿Listo? Este va muy pegadito, el segundo va muy pegadito a este primero. Y dice, aporta en el foro. ¿Listo? O sea, es esto mismo que tiene que ir en el foro. Si no va en el foro, si ustedes al final cuando termine la fase, me entregaron el trabajo, si todos los 5 del grupo, por ejemplo, si el grupo tiene 5 estudiantes, y en la portada están todos los 5, pero cuando yo miro en el foro solamente están 3 personas, ¿sí? Los 2, yo voy a comparar los 2 que están en la portada, que no están en el foro y no van a tener esos 40 puntos. Por favor, hagan el aporte individual del foro. ¿Listo? Son 40 puntos. Y quiero ser muy clara en esto porque pues la rúbrica está, lo estamos explicando y en esto pues no, es simplemente escribirlo en el foro. Ayer, antier, un grupo muy juicioso, uno de sus compañeros me escribió, profe, si nos da permiso, entonces para que conformemos el grupo de WhatsApp y no sé qué, y ta. Entonces les aprovecho y les respondo lo del WhatsApp. Yo entiendo que ustedes internamente el WhatsApp es mucho más fácil, ¿sí? Y se hablan más rápido. ¿Pueden formar grupos de WhatsApp? Claro, pueden hacerlo. Y para que se organicen y se dividen. Pero en ningún momento el grupo de WhatsApp me va a sustituir el aporte en el foro. En algún momento, yo entiendo que ustedes se ponen de acuerdo y dicen, usted haga esto, yo hago esto, falta fulanito, pero en algún momento tienen que estar en el foro del aporte. ¿Listo? Entonces, ¿quieren formar los grupos de WhatsApp? Háganlo, no hay ningún inconveniente. Lo entiendo porque yo también estudio y yo sé que facilita mucho.
pero en últimas el canal formal que evidencia el aporte individual en la construcción del trabajo colaborativo es el foro. ¿Listo? Profe, es que aquí está mi pantallazo de WhatsApp. No, por favor. Y eso está en la rúbrica de evaluación. Hay un tercer punto que dice explica de manera clara los conceptos en el cuadro comparativo. Entonces, aquí ya vamos al trabajo que van a entregar. Ustedes tienen que entregar, cada uno hace su aporte en el foro. ¿Listo? Y con ese aporte en el foro, yo voy a calificar los 2 primeros criterios. ¿Listo? ¿Vale? Y ese es individual. Pero el trabajo colaborativo, que es lo que ustedes suben al entorno evaluativo, que solamente lo sube el que escoja el rol de entregas, tiene que ser un cuadro comparativo donde van a sintetizar eso que pusieron en el foro, lo van a sintetizar en un cuadro comparativo. Ya les muestro el cuadro que les sugiero que hagan. Pueden hacer otro modelo, no hay ningún problema, pero debe haber un cuadro comparativo en un trabajo donde me dicen, este cuadro lo hizo fulanito, este es el comparativo de fulanito, este es el comparativo de fulanito, ¿listo? Y con eso les califico los 20 puntos. Entonces, lo que yo quiero evitar, y voy a poner de ejemplo a Sebastián, ¿listo? Lo que yo quiero evitar es que en el grupo de Sebastián, por ejemplo, Sebastián, vamos a suponer, Sebastián no aportó en el foro, pero Sebastián aparece en el grupo, ¿sí? Y él apareció en el cuadro comparativo con su aporte. Yo a Sebastián le voy a quitar 40 puntos porque no está ahí en el foro. Ah, profe, pero yo, sí, usted está en el grupo, yo no estoy diciendo que no, pero no me colocó en el foro. Entonces, es muy importante que eso que hicieron acá y que colocaron en el foro lo van a sintetizar y lo van a colocar en el cuadro comparativo. Y finalmente, el último criterio, que vale 15 puntos, es que tienen que entregar un documento, reitero, puede ser en Word, lo pueden pasar a PDF, no hay lío con eso. Debe tener portada, debe tener introducción, el cuadro comparativo, que es el núcleo del trabajo, unas conclusiones en una bibliografía. Si eso no está, hay 15 puntos menos. ¿Listo? Y eso está en la rúbrica de evaluación. Porque en el pasado, en la fase que acabo de cerrar, hubo varios compañeros que solamente me mandaron el mapa ideas, el archivo JPG, ¿sí? O JIP, creo que es el otro que se genera. Y les tuve que quitar esos puntos y pues bueno, ahí tengo algunas reclamaciones y bueno, las estaré respondiendo. Yo creo que más tardar el miércoles o jueves, pero entonces tengamos claridad en eso, por favor, porque tiene que ser un documento con portada, introducción, el trabajo como tal, el poder comparativo, las conclusiones y la bibliografía. Si eso no está, no tienen que ser puntos en el trabajo final y es para todos los del grupo. ¿Listo? Importante. Y finalizamos acá, aquí les resumo totalmente. Debe haber un desarrollo en el foro, una redacción adecuada, mucho cuidado con el hábito de presentar conceptos calcados, eso es plagio, ustedes saben que hay una política en la universidad muy estricta con el tema del plagio. Debe haber aporte individual en el foro, al menos explicando un sector, su estado actual. Si eso no está, se quitan los 40 puntos del criterio 2. El aporte grupal, por favor, si trabaja el grupo, solamente suba uno. ¿Listo? Ustedes tienen que hacer, entonces, por ejemplo, Johan hizo su aporte en el foro a nivel individual, y en el colaborativo, pues hizo su cuadro comparativo. Ya, no necesito que Johan, si Johan lo colocó en el foro, que Johan vuelva y me calque, que vuelva y replique en el trabajo final, aparte del cuadro comparativo, lo que ya estuvo en el foro. ¿Listo? Y solamente uno, definan quién hace el rol de entrega. De nuevo, en el trabajo se consigna el cuadro comparativo, condensando los aportes de cada uno de los participantes de una manera ejecutiva, ¿sí? Como sintética, de lo que aportó en el foro. Debe haber evidencias de aporte en el foro, no se valen los screenshots de WhatsApp, Google Drive, de Teams, nada de esto. También importante, no me ha pasado hasta el momento en este curso, pero sí en otro curso. Profe, es que, no sé, es que Jaime es que Jaime no puede, porque es que Jaime donde vive se le fue la luz, entonces Eliana, es que se le aporte el nombre de Jaime. No, por favor, no se puede delegar en otro compañero la participación propia o aportar en nombre de otro. No, yo participo por Eliana. Sí, no, por favor, no, eso, no, no. Si alguien tiene una dificultad, por favor me la comunique con tiempo, ¿sí? O no es que el mismo día o el día después de que cerró la fase me diga, profe, es que no sé, en el municipio no hay luz. Y yo sé que eso pasa porque Villavicencio todo este fin de semana estuvimos sin luz.
Entonces, pero por favor avísenme para yo tener en cuenta esa situación. ¿Listo? Pero no se deleguen en otro. Y bueno, de nuevo, si el estudiante está en la portada del trabajo, pero no hizo aporte en el foro, se le penaliza con 40 puntos en el criterio 2. Sé que estoy siendo muy intensa con esto y muy incisiva, pero es que quiero, en esto voy a ser muy estricta. Y bueno, finalizamos acá. Les quiero mostrar cuál es el cuadro que les voy a sugerir, se los voy a subir. Esperemos a ver si ya, ya, ya aparece. Espérenme, los voy a poner un poco más grande. Bueno, la idea es que esto va después de una portada y una introducción, ¿no? Ustedes saben. Entonces, mire, yo les sugiero un cuadro así, sencillo. Digamos que el grupo sea de 5 y todos los 5 participan. Entonces, por ejemplo, Eliana dice, no, pues yo escogí el sector, por ejemplo, no sé, de agricultura, ¿sí? Ay, perdón, de agricultura. De agricultura, entonces, no sé, la compactación del suelo, la problemática de compactación del suelo, ¿cierto? Entonces aquí va a colocar cuál es el estado actual. Sintetiza el aporte que hizo en el foro, cuál es el deber ser, bueno, debemos apuntarle a esto, mi propuesta de mejora es tal, una cosa muy sintética, y aquí me va a colocar Eliana, ¿sí? Eliana, me recuerda su apellido, Blanc, es elaborado por Eliana Blanc, ¿listo? Y luego entonces, entonces aquí ya Johan, entonces no, Johan escogió otro tema, entonces esto es lo que sintetizan y entregan en el documento, más la portada, la introducción, Yo les voy a compartir este formato, vuelvo y reitero, es una sugerencia, lo pueden cambiar, lo único que a mí me interesa es que se vea claro el estado actual, el deber ser y quién lo está aportando. ¿Listo? Si le quieren dar la vuelta, dejarlo vertical, horizontal, no. Me parece que aquí así es más sencillo, como lo estoy planteando acá, pero pues es libre. Hasta acá, no sé si hay alguna inquietud. ¿No? No, profe, todo muy claro. Listo. Listo. Pues, profesora, yo tengo una inquietud. ¿Qué es Claro, lo dime. que qué es lo que se debe claramente entregar en el foro? ¿Se debe entregar la participación, los temas, el tema escogido, el tema Sí. que usted escogió, digamos, para el redactor y así, y qué más? Tú en el foro debes colocar, bueno, yo escogí, voy a irme con esto, el sector primario del renglón agricultura o el sector agricultura hace parte del sector primario porque es una explotación de recursos naturales, porque yo soy, voy a dar un ejemplo, yo soy, por ejemplo, de Granada en el Meta, entonces yo me doy cuenta acá que es muy intensivo en mano de obra, en uso de recursos, por ejemplo, de agroquímicos. El estado actual es que de pronto, sí, vuelvo y le digo, yo les sugiero que coloquen cifras. Por ejemplo, en mi municipio tenemos un área dedicada a cultivos, no sé, de 15.000 hectáreas, entonces eso revela que tiene una alta dependencia de los elementos naturales, un factor biótico como es la tierra, que es un elemento vivo, ¿cierto? Como eso es lo que debe ir en un estado actual, decir cuál es el estado actual, en lo posible aterrizarlo a cifras. Porque hasta el momento los aportes que he visto quedan como muy genéricos. Sí, yo escojo la agricultura porque usa mucho la tierra, el agua y pues los químicos. Pues eso lo van a escribir todos y se vuelve a lo último pues como un factor común. ¿Sí? Entonces la idea es como hacer una redacción propia, reitero, en lo posible, acercada a sus entornos. Entonces en el debe, y entonces usted coloca, bueno, ¿y cómo es la relación del hombre, por ejemplo, en mi municipio, Granada, con el tema de la agricultura? No, pues es una tradición muy amplia, acá este es un municipio agrícola de muchos años, está muy arraigada, pero pues realmente hay unas malas prácticas porque, por ejemplo, hay un uso intensivo de agroquímicos, ya hay una resistencia a determinadas plagas o determinadas, no sé, enfermedades a esos químicos, entonces ya no está haciendo efecto, entonces ahí se está viendo que hay un impacto ya sobre los recursos naturales porque pues ya esos elementos no sirven y esto se va al agua, esto daña los suelos, ¿sí? Eso es lo que hay que explicar en el estado actual, cómo es la relación del hombre con esos recursos naturales en ese sector y cuáles son esos impactos. Y entonces dice, bueno, ¿cómo se puede mejorar? No, pues haciendo los procesos de reconversión productiva, que de pronto hacer una capacitación, de pronto hacer un acompañamiento, de pronto hacer unas campañas donde se les dé
capital de trabajo a esos agricultores para que puedan hacer esa reconversión productiva, porque es que resulta que ellos aplican agroquímicos porque, no sé, la tecnología que usan es muy vieja y no tienen cómo mejorarla, entonces necesitan un capital para poder tecnificar sus cultivos. Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que se debería hacer en ese trabajo. Y el deber ser, entonces colocan, no, pues ¿cuál debe ser? Pues en lo posible debería ser una agricultura, por ejemplo, aquí diciendo barbaridades, la guayaba pera. La guayaba pera que es muy dada, por ejemplo, en Granada. Es un cultivo intensivo en químicos. Es impresionante. De hecho, la guayaba pera no se puede exportar porque tiene unas trazas de agroquímicos impresionantes. Entonces, ¿cuál debería el deber ser? Bueno, lo posible debería ser un cultivo ambientalmente responsable, que no tenga un uso intensivo de este tipo de productos, porque en últimas esto va a dar en los organismos de las personas, de enfermedades, bueno, el deber ser es que fueran unos cultivos sostenibles en el largo plazo, tal, tal. Eso es lo que ustedes colocan en un desarrollo más o menos robusto en el foro y que luego vienen y lo sintetizan en este cuadro comparativo. ¿Listo? Y en el cuadro comparativo lo entregan grupal en el trabajo, lo entrega solamente uno. Pero cada uno, Kevin, vamos a suponer que Kevin, Eliana, Johan, Jaime y por ejemplo Emily, vamos a suponer que ellos son todos un grupo. Entonces en el foro cada uno debe tener su aporte en el foro y luego eso lo sintetizan en ese cuadro comparativo y la entrega que hacen. ¿Listo? ¿Alguien me está levantando la mano? Jaime, cuéntame, Jaime. Adelante, Jaime, te escuchamos. Jaime, no, Doctora, yo no. tengo, ahorita sí, Sí, ya ahora sí te estamos oyendo. tengo una duda, tutora. Dime. Para realizar el aporte de cada sector, por ejemplo, yo escojo el sector secundario, un ejemplo. ¿Un ¿Sí? compañero debe escoger otro sector o yo en los aportes iniciales debo realizar el análisis de cada sector? Lo que pasa es que, por ejemplo, un sector secundario, Jaime, tiene muchos renglones económicos. Entonces, por ejemplo, un sector secundario, tú puedes escoger, por ejemplo, tú puedes decir, no, construcción. Y tu otro compañero, sí, también del sector secundario, puedo escoger, no sé, transporte. Ah, no, ese es terciario. Por ejemplo, no sé, manufactura. Pero vamos a suponer, Jaime, digamos que Jaime y, por ejemplo, Marcos están en el mismo grupo y los dos me escogieron manufactura. Yo no tengo ningún lío con que los dos escojan el mismo sector. Lo ideal es que cada uno escoja un sector diferente. Pero lo que no puede pasar, Jaime y Marcos, es que me escriban exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, o bueno, no van a escribir palabra por palabra lo mismo, pero el mensaje que están mandando es el mismo. ¿Sí? Entonces, si no, es que los dos vivimos en, no sé, o los dos conocemos del sector automotriz y los dos vamos a ser del sector automotriz. Ok, listo, está bien. No hay lío con eso, no, en serio. Pero la redacción y la apreciación debe ser diferente, porque Jaime no piensa igual que Marco y no tiene la misma percepción. Entonces habrán unos factores comunes. Ah, sí, es que el sector de automotriz, pues es un sector que tiene un uso intensivo de capital, tiene un uso incentivo de otros sectores porque tienen que ensamblar. Listo, yo puedo entender eso. Pero ya la relación y los impactos deben ser diferentes. Entonces los dos no me pueden decir que los impactos son, por ejemplo, las emisiones de gases contaminantes. No me, uno me dirá que uno de los impactos es la emisión de gases contaminantes y el otro me dirá que el impacto es, por ejemplo, no sé, residuos, aguas contaminantes a los cuerpos de agua. ¿Sí? Entonces, eso es importante que quede claro. Les recomiendo para que no tengan esa dificultad que escojan sectores diferentes, pero si coinciden, las apreciaciones sí deben ser diferentes. ¿Listo? Les quiero preguntar una cosa en lo que de pronto si alguien se anima a hacer una pregunta. ¿Alguien ha tenido dificultad para acceder al libro, a Geografía Económica Colombiana? ¿Todos han podido ingresar sin ningún problema? Sí, no hay inconveniente en ingresar a él. Ok, bueno, que pasa es que recibí dos mensajes de dos compañeros que me dijeron que no podían acceder
Entonces quería como hacer la demostración, pero no, voy a hacerlo en un videito aparte y se los voy a enviar, yo creo que el miércoles, ¿listo? Les envío, si ha habido algunos compañeros que han tenido dificultad para acceder al link, ¿listo? Pues bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud. Yo sé que me van a preguntar por la asistencia se genera acá, tranquilos, yo tengo presente el tema, entonces tranquilos con la asistencia. Profesora, yo tengo una. Dime. Es que estoy aquí revisando la guía, ¿Sí? pero en la guía no me aparece lo que tú me dices aquí de los sectores primarios y secundarios, porque yo estoy con la guía esta de tarea 2, generalidades de la microeconomía. No sé si estoy en una reunión adelantada o en otra, no, o estoy perdido, no entiendo. Estás en otra, estás en otra. Lo que pasa Ah, es que profesor, entonces voy adelantado. sí, estás en micro conmigo también. Sí, profesora, ya revisé en que participante y también la tengo usted de profesora. Ah, bueno, el micro nos vemos, el micro nos vemos el sábado 3 de mayo y la web conference es este viernes. Ah, pues porque estoy revisando y no me apareció ninguna web conferencia. Yo dije, qué raro, pero me llegó la notificación por Teams y me entré. No, la de micro es el viernes, la web conference, ¿listo? Ah, Y bueno. la CIPA sí quedó para el 10 de mayo, ¿listo? No, esta es de geografía económica. Ah, bueno, igual aprendí de algo que igual iba a aprender más adelante. Listo, vale, perfecto. ¿Alguien más tiene una Gracias. Ivonne, digamos que una sugerencia. Es Sí, que yo fui una de las que cometió el error de solo enviar la imagen de JPG del mapa, del mapa. Pero yo no veía por ninguna parte, o sea, yo veía y yo decía, pero ¿dónde dice que hay que hacer un documento? La verdad, yo no lo vi por ninguna parte. Ayer que vi la calificación, yo decía, no, pero tiene que estar en algún lado. Entonces volví y revisé. Y resulta que es que está en letra normal, o sea, en general. Entonces sí sería bueno como resaltar esa parte donde dice como siempre había anteriormente estaba esa parte resaltada, o sea, en negrilla, donde decía el documento debe tener portada, todo eso. Entonces cuando yo dije, ay carajo, con razón, me bajaron los puntos. Entonces yo dije, sí, tiene ya que iba a alegar, yo tenía toda la razón. Pero sí fue porque no lo vi, porque incluso ve, solamente hay que anexar el mapa y ya. No, listo, ya tengo la palabra María del Pilar. De todas formas, sí, yo no sé por qué hicieron ese cambio. A mí también me sorprendió un poco. Pero entonces, mira, bueno, lo mandé por el chat, creo que lo mandé por el correo, pero adicional yo les coloqué en el foro. Mira, en el foro, este es el foro 1, yo les coloqué en el foro y les dije pilas, tengan cuidado, que hay unas condiciones, por ejemplo, mira, yo les coloqué en el foro también. ¿Sí ven? Bueno, lineamientos, aquí me tomar escrito, yo les coloqué en el foro, por eso es muy importante que revisen el foro, pero también les envié por el grupo. Y por eso fui tan cansona e insistí tanto acá en la explicación para que lo tuvieran presente. Sí, yo entiendo, pues nada, si algo me No, dicen, yo no lo vi, completamente no lo vi. no, tranquila, no te preocupes, yo sé que eso pasó, si algo me escribes y revisamos, no tengo ningún inconveniente. Hay un compañero también por ahí que ahí tengo pendiente el mensaje que también me hizo el reclamo en otro tema y no pasa nada, pero entonces sí tenganlo presente, ¿listo? Y revisen los correos un poquito. Está María primero, María del Pilar y luego Jaime. Sí, bueno, buenas noches a todos. Directora, referente al link que le mencionaron los compañeros, en la guía de aprendizaje efectivamente está el link. Entonces, cuando tú le vas a dar clic aquí, te arroja un error. Entonces, lo que yo he hecho es irme directamente a la plataforma y buscar enlaces desde ahí. De pronto es que ellos como dan la facilidad del link, pero es por eso. Porque es que en la guía está el link y al darle clic, pues no te va a dejar ingresar directamente. Una forma muy sencilla, rápida. Yo sé que dijimos que no, que ninguno, pero voy a explicarlo porque voy a sacar esto para mandarlo por el mensaje.
una forma súper rápida, ya te doy la palabra, Jaime, creo que me estaba pidiendo la palabra, es que ustedes ingresan por acá, contenidos, el libro, ¿cómo se llama? Geografía Económica. Entonces, ustedes entran acá, por mis cursos virtuales, entran por e-biblioteca, ¿listo? Por e-biblioteca, ya va a abrir, ya va a abrir, ¿listo? Entran por e-biblioteca, está algo lento el internet, perdón por eso. Le dan aquí en la búsqueda, le dan libros electrónicos, clave que seleccionen acá y le dan geografía económica colombiana. Buscar. Ni siquiera con el link, con el nombre del libro. Y ya aquí él les va a mostrar que está muy lento el internet. Lo que les digo, esto ha estado terrible en estos días acá en Villavo, la electricidad y se nos afecta todo. Pero él ahí les aparece, se los juro que les aparece ahí el libro, créanme. Cuando ustedes de nuevo entran por e-biblioteca, les abre el buscador, le dan libros electrónicos y buscar. Y él luego acá les va a mostrar. Esa es la otra forma que hay para, bueno, sí, se me cayó el internet. Pero él aquí les va a mostrar el libro. ¿Quién más tiene levantada la mano? ¿Jaime? Sí, señora, es que la Cuéntame. guía en la primera actividad estaba un poco confusa con la Sí. explicación de la misma. En el paso 6 decía que entregar la imagen en el entorno de evaluación y Ah, a mí me pasó lo mismo. de la primera tarea. Ok. Yo envié también solamente la imagen, luego fue que revisé el correo donde pedían los demás elementos de introducción y del desarrollo. Sí, Jaime, pues bueno, lo que pasa es que no, no está de ustedes tener ese conocimiento, pues a nosotros nos hicieron entrega de esto ya armado así para compartirlo, pues digamos que eso no lo construí yo, pero por eso yo les mandé la especificación o algo. No, pues si algo, vuelvo y reitero, si alguien tuvo ese inconveniente, escríbanme por favor, pueden escribirme por el Teams, por el correo, no sé, por el correo del campus y revisamos el tema, no hay ningún lío. Eso entiendo la dificultad, pero entonces sí tengámoslo presente para la próxima tarea, ¿listo? Vale. Listo, chicos, creo que ya no hay más. Profe, disculpe, es que no me deja levantar la mano. Pero Quería preguntarte, ¿sería posible que nos envíes la presentación con la grabación de la web? claro, claro, lo que pasa es que, bueno, aprovecho acá y les comento, mis días de atención son lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado por las mañanas, pues mañana tengo un día de descanso, pero voy a hacer todo lo posible por tener mañana el enlace de YouTube y por lo menos con toda seguridad mañana lo tienen en el correo, ¿listo? Y por el chat grupal. Con toda seguridad mañana yo les envío el link de la grabación. Cero problema con eso. Me demoro un poquito por ahí el jueves, se los comparto a los foros, ¿listo? Porque pues uno de los lineamientos es que se mande a foros y estoy por el correo institucional. Pero con toda seguridad mañana se los envío al correo institucional, les envío al menos el enlace de YouTube para que puedan tener la grabación. Tranquilo, eso Listo, no muchas hay- gracias, profe. listo. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Sí, Chicos, señora. ay, perdón. Dime, Eliana. Eliana no, tú eres María del Pilar. No, no, señora, que por mi parte está todo bien explicado. Muchas gracias. Listo, perfecto. Recuerden, tenemos, o de pronto sus compañeros que no puedan asistir, el sábado 26 de abril, este sábado a la 1 de la tarde tenemos ya la cita de curso. Entonces, si de pronto alguien no pudo asistir o alguna cosa para que les comenten, igual también mande esa grabación por los diversos canales. Muchachos, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Listo, muy, muy amables por el tiempo y nada, estoy pendiente. Me escriben. Yo respondo muy rápido el Teams. La verdad, el canal predilecto para mí es el Teams. Yo vivo súper conectada al Teams, incluso por fuera del horario. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud, por favor, escríbanme al Teams. ¿Listo? Así como que sea de urgente. Si les da algo tiempito, pues sí pueden por el foro. Pero cuando sea así como urgente, urgente o alguna situación, escríbanme por el Teams. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. listo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.